Hola, buenas noches. Bueno, después de nuestro infructuoso intento de comunicación en video en vivo, la licenciada Córdoba me propone realizar esta grabación. Así que esperemos que salga todo bien, que si me equivoco sea poco y que podamos disfrutar por lo menos de este encuentro diferido. Ya saben que después las preguntas que quieran hacer, vamos a ver si podemos comunicarnos en otro horario tal vez que no esté tan congestionada las líneas, internet y todo lo demás, y podamos comunicarnos finalmente. Bueno, como dije en un principio, agradecimiento a las licenciadas Fabiana Lavaque y María Gabriela Córdoba por todo el apoyo, la invitación y el apoyo logístico fundamentalmente de la licenciada Córdoba. Bueno, me presento para los que no me conocen, mi nombre es Analía Lacuaniti, soy psicóloga, especialista en clínica infantil. Hace 25 años que trabajo en la clínica, soy aparte sexóloga, especialista también en los temas de infancia. Y mi orientación de trabajo tiene que ver con las terapias familiar, sistémica y todo lo que tenga que ver con evaluación, psicodiagnóstico y orientación a padres. Me pareció muy importante esta propuesta de algunas recomendaciones para trabajar o para orientar, mejor dicho, a papás y mamás con sus hijos en esta situación de cuarentena. Primero voy a exponer algunas ideas teóricas y luego algunas recomendaciones prácticas para que se pueda tomar algo de esto y que pueda servir en las orientaciones que va a hacer el servicio ante las llamadas o solicitudes de atención. Primero, contextualizar la situación. Sabemos que estamos ante un incidente crítico, que es esta situación impensada que irrumpe en la vida de las personas, amenaza la integridad psicofísica y por supuesto que es generadora de estrés. Por lo tanto, vamos a ver que hay reacciones que son esperables ante esta situación, manifestaciones que son normales ante una situación atípica, que si bien no se atienden, ¿no es cierto?, y pueden seguir agudizándose y pueden generar algún impacto psíquico en las personas. La particularidad de esta situación hace que nosotros repensemos muchas de nuestras estrategias que deben ser distintivas, ¿sí? Pero a la vez estamos ante algo novedoso y nosotros somos parte de la situación problemática. Probablemente después de la pandemia y tras el análisis de las conductas y situaciones vividas que se van a estudiar, ya habrán visto que están circulando múltiples encuestas por las redes, recién ahí podamos tener las cosas un poco más claras. Pero pienso que por el momento lo que podemos hacer es recurrir a los modos de intervención con los que ya contamos en situaciones de estrés o situaciones disruptivas que viven las familias cuando algo rompe o altera su sistema familiar. Utilizamos estrategias, ¿sí?, que se ejecutan en situaciones de emergencia o de cambios abruptos, que pueden ser, por ejemplo, cuando sucede una separación conyugal, cuando fallecen personas de gran importancia para los niños dentro de la familia, cuando hay problemas escolares graves o cuando hay enfermedades de algunos de sus miembros. Todas estas situaciones afectan el estado de ánimo de la familia en su conjunto. Entonces lo que nosotros podemos ver es, por un lado, cuál es la respuesta más frecuente en los adultos frente a estas situaciones de estrés o ansiedad extrema, que es por supuesto, respuestas hiperalertas, ¿sí?, sensibilidad extrema, alteraciones en el sueño, pensamientos que irrumpen de tipo obsesivos, negativos, apocalípticos, también reacciones de evitación, irritabilidad, angustia, depresión. Y en los niños aparecen otro tipo de manifestaciones en torno al tema de la ansiedad, que dependerá, por supuesto, según el grado en que se presentan esas manifestaciones y los antecedentes que tiene ese niño en su historia, si pueden o no ser considerados reacciones normales para esta etapa atípica, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las reacciones normales en los niños frente a la ansiedad? El temor, varios temores, miedos frecuentes, generalmente nocturnos,
Pensamientos intrusivos también de tintes obsesivos aparecen en los niños generalmente con ideas, imágenes que se les presentan de manera irruptiva, angustia de separación, la evitación, que es una respuesta bastante común en los niños pequeños, dificultad de afrontar la situación de manera autónoma, problemas en el sueño, generalmente no poder dormir, no poder conciliar el sueño en un principio solos, pero también a veces en el medio de la noche despertarse con un terror nocturno, una pesadilla que hace que el niño vuelva a pasarse a la cama de sus papás, irritabilidad, falta de tolerancia a la frustración, que puede ir desde enojos hasta una actitud francamente oposicionista, falta de atención o alteración psicomotriz que le impide al niño concentrarse o estar atento a alguna actividad, respuestas psicosomáticas, que esto también es muy frecuente. Uno va a encontrar niños que manifiestan distintos tipos de dolores, de panza, dolor de cabeza, frecuente en distintos momentos, y uno nota que cuando hay mayor tensión en el entorno familiar, estas respuestas somáticas se presentan con más frecuencia. También aparece el aumento de la actividad física, ¿sí? Ahora, lo que nosotros tenemos que entender es que según el temperamento del niño, si es un temperamento extrovertido o introvertido, también sus conductas tendrán características diferentes. Bueno, a ver, veamos qué factores pueden modular el impacto de esta situación de la pandemia. Fíjense que la Organización Panamericana de la Salud ha dado 3 pautas principales para mantener. Una es la sensación de control. Este control interno tiene que ser en principio por parte de los adultos, está claro. Es decir, los adultos son los que deben posicionarse como protectores, con medidas de cuidado claras, ¿sí? Así, la situación para el niño se percibe como menos amenazante. Y también realizar acciones o actividades que reflejen, ¿no es cierto?, este posicionamiento proactivo y no paralizado, para que los niños sean testigos, ¿no?, de una situación de padres y madres con un accionar positivo. Los niños tienen que saber qué es lo que pasa y qué medidas de autocuidado no solo deben realizar ellos mismos, sino también qué medidas de cuidado están haciendo los adultos para con ellos, para entender que esta cuestión de la protección tiene que venir por parte fundamentalmente de los papás. El segundo punto es la protección. Y en este sentido creo que es importante tomar en cuenta que la información que reciben los niños debe ser modulada por parte de los adultos. En este caso hay que aprovechar los materiales que se están encontrando hoy a través de las redes, por ejemplo, cuentos. Les voy a nombrar 3 que he recibido. Uno, el escudo protector contra el rey virus, Rosa contra el virus, y el otro se llama Hola, soy un virus primo de la gripe. Pero también hay videos por YouTube y lo importante es tratar de trabajar con este tipo de materiales donde lo visual es el estímulo primordial. El otro punto a trabajar, según la OEPS, es la conexión. La conexión tiene que ver con el soporte social, evidentemente, las redes. Esto es importante. En esta etapa nosotros tenemos más tiempo para asistir a los niños en función de su contacto con el grupo de pares a través de las redes. Entonces ahí podemos poner una mayor atención en los sitios que navegan y también participar de sus actividades online. Vamos a ver qué factores puntualmente pueden agravar este impacto y que, bueno, tienen que ser tenidos en cuenta en función de las recomendaciones que pueda dar el grupo de asistencia telefónica. Una es cuando hay situaciones de violencia intrafamiliar. Sabemos muy bien que tanto mujeres como niños son grupos vulnerables ante esta situación. La otra es cuando hay presencia de abuelos o personas mayores que tienen una cierta fragilidad en su salud y requieren un cuidado mayor. También cuando hay personas que están infectadas ya en la familia y están en cuarentena dentro del mismo hogar.
o cuando hay personas dentro de la familia que atraviesan un cuadro psicopatológico y están desestabilizados. Creo que nosotros tenemos que tener en cuenta estos factores puntuales que pueden agravar ya la situación, que de por sí puede ser difícil en los grupos familiares. Entonces, a ver, empecemos ahora por los grandes. ¿Qué tenemos que hacer con los papás y las mamás? Primero, tenemos que ver qué tipos de reacciones presentan, ¿no? Que esto tendrán que ver con las experiencias previas que tienen estos adultos. Tienen que ver también con sus estructuras de personalidad y con el funcionamiento histórico familiar, ¿no? Además de las condiciones físicas, sociales y económicas en las que vive ese grupo familiar. Las intervenciones en este sentido deben ser prácticas, deben ser operativas, conductuales y cognitivas, sin demasiadas exigencias o expectativas puestos en resultados o logros. Esto es importante porque uno, por supuesto, se va a apoyar en el grupo de padres para darles algunas recomendaciones, pero entendiendo, ¿no es cierto?, que no debemos elevar un nivel de exigencia altísimo de lo que deben cumplir o no estos padres o madres, porque puede resultar todavía aún más angustiante en la medida en que ellos no puedan resolver situaciones del orden de lo cotidiano. Creo yo que nuestro objetivo como terapeutas en esta circunstancia es básicamente transmitir prácticas de cuidado, lo que podemos denominar orientación familiar o orientación a padres. Los terapeutas entendemos que las mismas refieren a un cuidado emocional, que debe ser sistémico, familiar, ¿sí? Orientaciones que debe cuidar a todo el grupo familiar, es decir, entender que es necesario e indispensable que todo el sistema familiar esté cuidado, empezando por supuesto por madres o padres o los adultos a cargo, ya que del estado emocional de ellos es que dependerá la capacidad de sostener y cuidar a los niños. En el ámbito terapéutico, los terapeutas infantiles entendemos que cuanto más pequeños son los pacientes, más es el trabajo que uno hace a través de los adultos que cuidan. Dentro de estas recomendaciones, a ver, que he pensado para poder dar en forma clara. Creo que hoy más que nunca poner límites es necesario. Y ahí sale esta palabra límites, ¿no? La palabra que siempre aparece en distintos ámbitos. Pero límites no es pegar, retar, enojarnos más. Límites es acompañar, estar atentos, involucrarnos, corregir, pero en forma presente. Decimos en cuerpo presente. Con los niños pequeños el límite no se pone a distancia. Uno debe involucrarse, poner el cuerpo. Entonces los adultos deben dirigir los cuidados personales, ¿sí? Y cómo llevar esa cuarentena, cómo debe ser esa cuarentena, en donde hay claramente una familia que implica adultos que protejan y amparen, y niños que deben ser protegidos y amparados. El otro punto es protegerlos de los medios de comunicación. Los adultos ahí también debemos evitar una sobreinformación. Y hay que tener en cuenta que hay niños muy ansiosos, con tintes controladores, que buscan todo el tiempo por ellos mismos la información. Y se asustan y transmiten esto a sus papás o a sus mamás. Entonces es necesario acá que los padres estén atentos a estos niños que deben controlar, cuidar y que se posicionen como adultos, que ellos son los que los van a proteger, no a la inversa. Porque hay niños que están atentos detrás de papá y de mamá diciéndole, mamá, no te lavaste las manos. Uy, papá, ¿por qué vos has entrado y has tocado esa puerta? Entonces, ayudar a los niños también a encontrar una explicación de por qué nos quedamos en casa. ¿Para qué sirve quedarnos en casa? ¿Por qué lo hacemos? ¿Sí? Y que esto no va a ser siempre así. No es que para siempre nos quedamos en casa. Cuanto más pequeños son los niños, que hay un desconocimiento de lo temporal, hay que tratar de ser un poco más claros en este sentido, que es un tiempo, como unas vacaciones, que es un tiempo que empieza y que se cierra. Pero que mientras estén en casa, juntos, y sin otras obligaciones, ahora sí, papá y mamá pueden hacer actividades que antes no tenían tiempo. Por eso puede darse en la semana, por ejemplo, un día o un momento del día en que el niño o los niños tengan el privilegio de elegir una actividad o un juego que ellos prefieran.
o también una responsabilidad puntual amorosa, como prepararle el desayuno o colaborar en asistir con la comida a la familia. El otro punto también a trabajar son los espacios y los tiempos. Y en esto fíjense, un hogar funcional mantiene espacios y tiempos diferenciados entre los adultos y los niños. En esto podemos decir que hay tiempos de pareja, tiempos para la familia en su totalidad, tiempos también individuales de los miembros familiares. Por supuesto que esto deberá flexibilizarse dadas las circunstancias actuales, pero tampoco debería entrar en un extremo, ¿no es cierto?, en un discurrir del día indiferenciado en el que, por ejemplo, con la misma ropa que estamos durante el día llegamos a dormirnos, ¿sí? O que no hay horarios para bañarse o para almorzar, que esto se puede ir corriendo al punto que se pierde y se aglutina el día en un acto permanente de cosas sin regulación. Por supuesto que uno puede pensar en esto, que en padres o madres que suceden estas cuestiones podemos estar ante un cuadro depresivo, ¿no es cierto? Ahora, lo que sí yo creo que en aquellas familias en donde los padres son conscientes de las necesidades que tienen sus hijos, no podrán abandonarse, ya que están conectados con estos niños, y aquí puede suceder lo contrario, que es que los niños lleven a mantener un comportamiento activo a los padres, ¿no?, permanentemente, de darle respuestas a las demandas que ellos presentan. Entonces esto se vuelve totalmente agotador por el hecho de que un niño siempre es demandante, y en la medida en que estemos asistiendo permanentemente nunca va a haber un suficiente. Entonces, por eso es indispensable diferenciar esos tiempos. Otra cosa que se me vino a la cabeza, ¿no?, esto de que podemos pensar una vida cotidiana con un enfoque de género. ¿Y cómo sería esto? Bueno, estas responsabilidades domésticas ahora tienen la posibilidad de tener una distribución democrática de las tareas, ya que hoy más que nunca se hace evidente que en la casa no solo es el ámbito femenino, de lo femenino, es el ámbito de todos. Entonces tal vez este es el momento para aprovechar aprendizajes que no perpetúen los estereotipos masculinos y femeninos hegemónicos. Otra cosa, las responsabilidades, cómo distribuir esta cuestión. Creo que algo que sirve mucho para trabajar con niños es armar un calendario en una hoja o en una cartulina de colores, con estímulos vistosos, donde estén los días de la semana, por ejemplo, con las distintas responsabilidades domésticas de cada uno de los niños y de los adultos, y según la edad, por supuesto, serán distribuidas estas responsabilidades. Está bueno que los niños participen en el formado, la conformación de este calendario, y también con un sistema de recompensas. Pueden ser recompensas tanto a corto plazo como recompensas para después de salir de la cuarentena. Es importante acá que el niño tenga una actividad diaria prevista de antemano, es decir, algo que debe hacer en el día. Por lo general podemos buscar una actividad que sea gratificante, pero algo previsto. Otro punto, tareas escolares. Bueno, esto es un tema aparte. He escuchado casos en donde a los niños se los llena de actividades escolares y otros en donde se está tomando con más cautela esto. Lo que sí yo pienso que está claro que, bueno, no podrá hacerse un reemplazo total de contenidos, pero también pensarlo, ¿no?, que la cuestión educativa no es solamente la transmisión de conocimientos, sino que tiene un motor fundamental que es el encuentro social, y esto es lo que no está. Así que bueno, eso tendrá que verse cómo se puede acomodar. También entiendo que en muchas familias esta cuestión de las tareas resulta algo muy complejo y un punto de estrés, porque tengamos en cuenta que hay familias en donde no tienen un solo niño o niña, tienen 2, 3 o 4 que necesitan ser asistidos a la hora de la escuela, así que de la transmisión, diríamos, de lo educativo. Así que esto también es un punto aparte para poder rever cuál es la situación particular. Ahora yo voy a citar 3 características, diríamos, que pueden darse en algunos niños o niñas. Por ejemplo, niños con una inquietud física importante. Bueno, en estos niños es importante buscarle actividades de descarga, ¿sí?, y también de control cognitivo y conductual.
Por ejemplo, de la cuestión de la respiración. Podemos poner espalda con los niños y hacer juegos de respiración en donde uno debe seguir al otro y a la inversa, ayudándolos así a controlar respiraciones más pausadas, más agitadas y que el niño pueda ir percibiendo esta diferencia. También es importante, por ejemplo, explorar la cuestión de la tensión física. Esto se puede hacer un juego de ahora somos todos robots ceñidos y después un muñeco de trapo donde me tiro y me relajo. Entonces podemos ayudar al niño que perciba cuáles son sus sensaciones en estos momentos de tensión o relajación y con cuáles se siente más cómodo o cómoda. Y después, por ejemplo, estas respiraciones, ¿no? Conjuntas, cortas y largas, con canciones a veces, que puede durar una canción y cómo vamos respirando y después cómo la vamos aumentando con sonidos musicales, etc. Por otro lado, tenemos niños que somatizan. Aquí sería importante, por ejemplo, trabajar un diccionario de las emociones, entonces poner cuáles son las emociones que sentimos, qué caritas tienen esas emociones, en qué momentos del día las sentimos, ¿sí? Dibujos también, por ejemplo, hacer en un papel grande el contorno del niño, ¿no es cierto? Se pone el niño y se le hace el contorno de su cuerpo y le puede ayudar al niño a ir pintando con colores, bueno, los lugares donde evidencia dolor o angustia, para que pueda visualizar qué parte del cuerpo es donde se manifiesta esto. También puede haber podemos hacer como un cuadro en donde le expliquemos al niño que siempre hay una conexión entre lo que pensamos, lo que sentimos y cómo nos comportamos. Entonces en esto, por ejemplo, hay un ejemplo, hay material en todo lo que tiene que ver con técnicas cognitivo-conductuales que son muy interesantes para trabajar en este momento, ¿no? Con niños y niñas, que explica, por ejemplo, hay dos niños, un niño y una niña que se enfrenta con un perro. Para uno de ellos, ese perro es un animal amigable y es gratificante encontrarse con el mejor amigo del hombre. Por lo tanto, le genera una serie de emociones satisfactorias y por lo tanto va a tender o a acercarse al perro o a mirarlo en forma simpática. Pero al otro niño o niña en realidad le da temor, ¿sí? Por experiencias previas tal vez. Entonces lo que piensa de ese animal es que puede ser peligroso, por lo tanto su emoción es de angustia y por lo tanto su acción va a ser de huida. Entonces acá le estamos dando al niño el ejemplo bien claro de qué puede pasar, ¿no? Frente a una situación, un mismo estímulo, que todo va a depender de cómo lo pensamos, cómo lo sentimos en el cuerpo y por lo tanto cómo accionamos. Por último, podemos pensar en niños extremadamente ansiosos, en donde aparece el miedo como una de las características principales. Y aquí podemos hacer una lista de problemas y soluciones, o por ejemplo, de sentimientos de miedo. ¿Cuáles son los miedos? ¿Sí? ¿Para qué sirve el miedo? Y expresar, ¿no?, esto de que de pronto todas las personas sentimos miedo. Una de las características que he pensado también es que en esta situación de cuarentena no todas las familias enfrentan el mismo entorno. Entonces, por ejemplo, la sensación de encierro puede ser diferente porque va a depender de las condiciones físicas de la casa, del departamento o del lugar donde estén viviendo, ¿no? En el caso, pensaba en lugares muy pequeños. Creo que ahí también es muy importante tener como espacios diferenciados en momentos del día, en donde uno se pueda encerrar en la pieza o entrar en el baño, ¿no? y jugar ahí, o los permisos más laxos con la tecnología, y también, diríamos, actividades ya vinculares o sociales o actividades físicas y de descarga. El tema rutinas. Los seres humanos estamos acostumbrados a las rutinas y a que nuestro mundo sea, por lo general, en alguna medida previsible. Esto nos tranquiliza, y a los niños aún más. Entonces, en este periodo que se caracteriza por incertidumbre, de un mientras tanto que dure, creo que tenemos que flexibilizar las rutinas y armar nuevas rutinas similares a las sociales que hemos tenido, pero en el mundo intrafamiliar. Y acá se me ocurren algunas cosas. Por ejemplo, en los juegos de imaginación
por ejemplo, podemos hacer, ¿no? Un día, una pijamada familiar. Entonces, la familia hace la pijamada con el video, con los juegos, o jugar a que vamos al restaurante. Entonces, los niños sirven la comida como si fueran los mozos a sus papás, que son los clientes, o a la inversa, ¿no? Los niños o niñas están en la mesa y son servidos por mozos o mozas, que son su mamá o su papá. Después tenemos que ver, por ejemplo, actividades físicas, ¿sí? Es importante que estas actividades físicas tengan un fin. En este caso, por ejemplo, podemos proponer a los niños un ejercicio de pista de obstáculos. Entonces se van haciendo lugares donde el niño debe saltar, pasar una silla, ir por debajo, subirse a algún espacio. En los lugares, por supuesto, donde hay más espacios físicos serán mucho más fáciles. También tenemos lo que es yoga para niños, que es muy gratificante para muchos que lo han experimentado. Y también algo que es muy importante, que es mantener durante el día algunas actividades con la luz del día, ¿no? Esto es muy importante. También tenemos la cuestión de juegos de imaginería, los cuentos actuados, el famoso dígalo con mímica que conocemos los mayores, también la búsqueda del tesoro dentro de la propia casa o el entorno que tengamos, y la construcción de una casita que puede ser la casita privada, la casita de tal o de cual. Una casita como se arman las casitas para jugar, con colchas, con sábanas, con almohadones, que ese puede ser un lugar, un espacio privado de ese niño o niña para estar en algún momento del día. Tal vez eso también sirva para ese espacio diferenciado. Y finalmente, el tema Internet. Internet hoy más que nunca, cuando anda bien, es un beneficio, ¿sí? Hoy más que nunca lo consideramos algo valioso para conectarnos. Y en este caso, con los niños, habilitarles la conexión con sus pares a través de los múltiples formatos que tenemos para realizar encuentros colectivos. También podemos ayudarlos a que ellos puedan armar un video y subirlo a YouTube o subirlo a Facebook, ¿sí? Haciendo alguna actividad artística, musical, con el slime, que es algo tan gratificante, o por ejemplo haciendo TikTok, Boomerang, etcétera, que los niños y niñas hoy están mucho más actualizados que nosotros. Bueno, vamos ya media hora. Espero que sea de utilidad. He tratado de dar algunas pautas claras y estoy disponible, por supuesto, para las preguntas que quieran realizar, y veremos si podemos estar en contacto de forma directa o a través de un video diferido. Muchas gracias, que tengan buenas noches.